Hola, yo soy Mateo Mejía y hoy les voy a hablar sobre las religiones chinas. Como primero, hablaremos de las religiones tradicionales. Estas aparecieron alrededor del periodo neolítico relacionado con la consolidación de entidades políticas, las jefaturas. Esto establece una jerarquía que daba tratamiento mortuorio diferencial. Estas se caracterizaban por la veneración a ancestros. Hacían rituales y prácticas relacionadas al entierro o conmemoración de ancestros apicales del grupo parentesco. El espíritu ancestral consistía del nombre unido a una reliquia, una validación ritual de la ascendencia de un linaje y la intervención mística en asuntos humanos. Se fueron individualizando en grupos de linajes o ancestros particulares, más que en grupos colectivos. El poder de los espíritus está muy ligado al estrato social de las personas a las que representan. El rey o adivino de la corte invocan esos espíritus y estos les van a ayudar a predecir, pronosticar, tomar decisiones como por ejemplo guerras, qué hacer en un ritual, y esto le aumenta el poder al rey. El culto se rendía en 5 rituales repartidos en el año litúrgico. Los sacrificios repartidos en una semana de 10 días combinaban un ciclo de 70 días. Había música de tambores, danza de plumas, ofrendas de carne, ofrendas de granos, entre otras. Las consortes reales sí tenían ciclos más cortos, más o menos 20 días luego de los rituales que se llevaban a cabo para los difuntos reales varones. Habían diferentes formas de ofrendar, por ejemplo la quema de leña para que el humo subiera, sumergir sacrificios de animales en agua, enterrar cosas, fiestas, etc. Las fiestas funerarias crean un nuevo espíritu para recibir la ayuda y bendiciones de los descendientes, que eran los aliados del sector gobernante. Esto las hacía muy importantes, porque los espíritus eran protectores. Incluso se valoraban más las alianzas de los espíritus con las personas que entre personas. Y los rituales fúnebres se hacían grandes cantidades también de sacrificios humanos. Mientras más importante se consideraba la persona, más sacrificios humanos había. Algo también importante para considerar es la teoría del Yin Yang. Su primera aparición es en el libro del Tai Yu Tu, que en su conjunto simbolizan el nivel elevado de generalización, el modo que discurren y se suceden los acontecimientos en el universo. Esto representa las cualidades de ser y no ser. Estas son cualidades que se manifiestan en todo pero no coinciden en algo concreto. Son dos principios o fundamentos que son tan diferentes que son casi opuestos, pero no son antagónicos, pues son capaces de intertransformarse, de generarse mutuamente. Son mutuamente dependientes, no puede existir el uno sin el otro y mantienen un equilibrio dinámico y es una irregularidad regular. Cuando este equilibrio regularmente irregular se rompe, sobrevienen cambios. Lo incomprensible entre el yin y el yang se llama divino. La infinita aplicación de lo divino se llama sabiduría. Esto trae 5 principios. El principio de infinitud, de carácter infinito, el principio de oposición, el principio de interdependencia, el principio de crecimiento y decrecimiento, y el principio de intertransformación. Estas se pueden agrupar en la oposición interdependencia, que mencionar una expresa inevitablemente su contrario. Una está explícita y la otra implícita. Es un todo que no es suma, sino conexión, articulación. Otra es el crecimiento de crecimiento, que todas son un equilibrio fluctuante, indispensable, que si uno crece, el otro decrece, y la expresión del cambio. Y la intertransformación es solo posible si ambas cualidades se integran en un sistema dinámico en el que deben generarse mutuamente, para lo que es indispensable que sean capaces de transformarse la una en la otra. Expresa lo fundamental del cambio. Ahora hablaremos del confucianismo. Este se dio origen en la China feudal con las enseñanzas de Kung Fu Tzu y es una religión por su concepto de divinidad, una fe y un culto. Es una reinterpretación de libros clásicos en sentidos éticos y las 6 obras clásicas. Esta tiene unas bases como por ejemplo la rectificación de los hombres, es cumplir lo que se le exige según la estructura social. Es la justicia y la benevolencia, es el deber ser, realizar acciones que tienen que ser hechas. Acá son importantes las intenciones y la benevolencia consiste en amar a todos. El conocimiento del Ming es hacer caso omiso del éxito o el fracaso externo. El Ming es el decreto del cielo, origen de la naturaleza o esencia humana. El conocimiento de esto es importante para seguirlo perfeccionando. Lo otro es la piedad filial, es el respeto a todo lo que pertenece a los padres. Observar formas exteriores lleva a mejorarse a uno mismo. Es importante mirar a los antecesores, no desde un lado místico,
porque es un mundo al que no podemos acceder. Acá fue cambiando el concepto de Dios personal y se confunde con las fuerzas naturales y el espíritu racional propio del hombre, lo que le ayuda a darle una autonomía al hombre frente a Dios. Ayuda a controlar y coercionar para mantener el orden y la armonía, que es lo que se busca en esta sociedad, por lo que se usaba más por las clases políticas y la burguesía para mantener el control de su sociedad. No se basa en el estatus social, sino más bien en el talento y virtudes para diferenciar entre un hombre superior y un pequeño hombre. Y la tierra pertenece al pueblo, que sacan lo que se necesitan para vivir y para pagar al Estado. Ahora hablaremos del budismo. Este se creó en el siglo V a.C., pero su origen en China no es muy conocido. Se cree que hacia el año 67 después de Cristo hay registros de monjes y creyentes laicos desde unos años antes. Ellos también creen en la transmigración de las almas, en cada encarnación determina la siguiente según el karma, en donde no hay divinidad jurídica, sino que cada acto lleva con sí una recompensa o un castigo. Debido a los diferentes emperadores y dinastías se han dado momentos de persecuciones y momentos en que el budismo estaba a favor imperial. Lamentablemente nunca se ha tenido mucha continuidad o exposición para marcar la sociedad con sus creencias budistas. Variantes esotéricas que se dieron y se basan en cantos mágicos y rituales de índole semejante, además que buscan la salvación por pleno goce de los sentidos y asegurando que la prosperidad terrenal no es un obstáculo para la salvación de los hombres. Además, el budismo se logró propagar por la labor de los creyentes y el clero, pero se ha convertido en un sistema que poco común tiene con el budismo original. El budismo en Corea se implementa para continuar con los poderes reales. La transmigración de las almas otorga una legitimidad a sus privilegios de casta por los grandes méritos de los aristócratas de vidas pasadas. Acá también los actos de caridad y cohesión social se promovían por medio del apoyo financiero del clero. Además, se le atribuía a los Buda y religiosos poderes mágicos y curativos. Lamentablemente, estas ayudas por parte del clero hizo que la posición de monje fuera muy codiciada, pero esto causó una corrupción dentro de los monjes y un decaimiento moral del clero budista. Acá también se creó un budismo socialmente comprometido, el cual hablaba de la imposibilidad de mejorar fundamentalmente el mundo samsárico, que es el mundo en el que está el ciclo de reencarnaciones, sea una irrealidad del individuo, que son metas temporales por irrealidades efímeras, y la acción orientada hacia metas samsáricas impide la salvación. En respuesta a esto se habla de que se basaron en una postura de esclarecimiento esencialista, un budismo hinayana, que la única meta como religión es alcanzar la iluminación. El bodhisattva, en el cual uno pospone la propia iluminación hasta que el último ser del mundo samsárico sea salvado. Algo de resaltar de esta religión es la gran tolerancia y habilidad para aceptar y adaptarse a la cultura local. Además, las enseñanzas centrales de la doctrina promueven la abnegación, el desprendimiento y la necesidad de superar cualquier sentimiento de superioridad. Ahora hablaremos del taoísmo. Uno de sus formuladores principales fue Lao Tse. Alrededor del año 500, escribe el libro Tao Te Ching, que es uno de los principales libros del taoísmo. En esta religión se cree en la inmortalidad espiritual, donde el espíritu del cuerpo se reúne con el universo luego de la muerte. Todas las criaturas deben vivir en armonía, y el ki es la energía que está presente y guía el universo. A través del estar en gracia con el entorno se supone que el ser humano podrá alcanzar la mortalidad, pero este último concepto no es literal, sino es una mezcla de plenitud y longevidad, o simplemente autosuperación. Y acá se creen en fuerzas balanceadoras como el yin y el yang. Una de las cosas más importantes es la victoria sobre uno mismo. No conoce a Dios ni el creyente debe pensar en su salud ultraterrena. Es una terapéutica moral, intelectual y física. El mundo es como un organismo cuyas partes están ligadas y el equilibrio entre esas da un equilibrio del todo. Él propone una inacción o una acción involuntaria, o sea que las cosas ocurran por sí mismas. No enumera las acciones que no se deben cometer, ni cómo hay que comportarse en varias situaciones de la vida. Esta es una religión que habla más a la mente que al corazón. Quiere una investigación y la iluminación. Un conocimiento se obtiene con el estudio, la contemplación y el recogimiento. Entender es la base del hacer. Una posibilidad de mejoramiento y un medio de liberación es la ciencia del alma humana y de la naturaleza real del mundo y las causas de nuestro dolor e infelicidad. El tesoro que tanto se busca está dentro de nosotros mismos, que consiste en sentirse y ser superior a todo el enfermizo mundo de los deseos y pasiones que engendran las angustias y dolores, creyendo que con estas se acercan más a la felicidad y se están alejando. Muchas gracias.